I saw a cat once. What's yours like? Perhaps it was the same one. It had a string. Habéis podido escuchar el sonido, pero claro, acompañado de imágenes está todo su esplendor en nuestra página web, en rtve.es, porque José Ortuño, uno de los directores, vosotros nos estáis dejando, ¿no?, a todo el grupo Radio Televisión Española disfrutar un poco en primicia de este trabajo, ¿no, José? Hombre, claro, que menos. Y bueno, y deseando también de saber vuestra opinión, porque es muy importante. Nos la reservamos hasta que se estrene la película, un estreno mundial que tendrá lugar el próximo sábado, día 28, ¿no? Exactamente, en Londres. ¿Irás acompañado de Laura Albea? Pues posiblemente no, porque ella es la persona que más trabaja del mundo, no para, y por esas fechas ella está precisamente trabajando en Carmina 2, la nueva película de Paco León. Bueno, ahora iremos hablando acerca de todo lo que tenéis sobre la mesa. No estás solo en nuestros estudios de Radio Nacional de España en Sevilla. Tienes al otro lado del cristal a nuestro compañero Paco Moreno, pero te acompaña, no sé si a la derecha o a la izquierda, uno de tus actores, Ken Appleton, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ken? ¿Cómo andas? Muy bien. Nos falta ella. ¿Dónde la tenemos? En El Hierro, en Canarias. Hola. Hola, ¿qué tal, Aida Balman? Allá estamos todos comunicados, ¿habéis visto? Establecemos lazos para hablar de esta propuesta, este largometraje que yo no sé si emplear la palabra aventura, apuesta. ¿Qué es para vosotros The Extraordinary Tale of the Times Table? Locura, ¿no? Yo creo que es una de las palabras que mejor define este proyecto, desde su concepción a cómo fue realizado en muy poco tiempo y con un presupuesto muy ajustado y con muchísimo riesgo, al propio tema de la película, ¿no?, que trata sobre personas especiales y cómo tienen que enfrentarse al mundo, a lo que para la gente es algo habitual, casarse, tener hijos, pues cómo lo afrontan unos personajes que ven el mundo de una manera peculiar, y esos personajes pues son Ken y Aida. José Ortuño, director, guionista y productor, lo define como locura. Ken, ¿qué ha sido para ti esa película? También locura y también una aventura, porque no sabíamos la verdad lo que enfrentábamos, y durante los ensayos ensayábamos durante 3 meses, y durante los ensayos íbamos sacando cosas de cada personaje, de lo que queremos transmitir, y porque también hay mucho cine mudo dentro de la película también, muchos gestos, y que se ve como se van conociendo un personaje, él, que se llama en la película, que no tiene un nombre definido, a ella, que tampoco tiene el nombre definido. Ella está en El Hierro en estos momentos, en Canarias, Aida Balman. Locura, aventura, ¿sumamos algún calificativo más? Pues sí, yo además le juntaría el término reto, porque dentro de toda esa locura ha sido un proyecto muy organizado en el que todo el equipo ha tenido que dar lo mejor de sí, y creo que ha salido muy bien. Uh-huh. Creo que eso se nota en el resultado. Aida está presente, no sé si me equivoco, pero en más del 80% de los planos, ¿no? Y puede que en el 90%. Y puede que en el 90%. Sí, era un reto encontrar a la actriz que tuviese sobre sus hombros tanta responsabilidad. La película tiene muchos aspectos técnicos que son importantes, la fotografía, la música, pero sin duda, si no encontrábamos a la actriz adecuada, que es la protagonista absoluta de la película, seguramente hubiésemos, e incluso lo llegamos a plantear, suspender el rodaje si no encontrábamos a la actriz. Y tuvimos la enorme suerte de que nos llegó un vídeo de una chica que no conocíamos, que no sabíamos de dónde nos la teníamos que traer, y afortunadamente cuando contactamos con ella nos la teníamos que traer del barrio de al lado. Aida Balman, o sea que natural de Sevilla. No, yo soy de nacionalidad alemana, nací en Canarias y en esa época pues sí, estaba viviendo en Sevilla. Uh-huh. ¿Y qué ha supuesto para ti? Porque, claro, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Estar ya casi presente, como bien ha dicho uno de tus directores, en más del 90%, ¿no? Sí, bueno, para mí la verdad el hacer esta película siempre ha sido un sueño, y yo misma me decía, bueno, que llegue una persona que confíe en ti sin que tenga pruebas de tu trabajo, viendo otras cosas que hayas hecho, es básicamente imposible. Pero de repente eso se hizo realidad, y cuando yo estaba viviendo todo ese proceso de los ensayos y eso, me acordé de que soñé eso y dije, qué bonito, ¿no? Que de repente la vida me está regalando mi sueño y soy consciente de ello. Uh-huh.
Y bueno, yo creo que a nivel artístico y profesional crecí muchísimo, aprendí mucho tanto de Ortuño como de Laura. Y yo misma soy muy disciplinada y muy exigente, y cuando no estaba contenta con algo, pues seguía dándole vueltas, seguía buscando las formas de transformarlo y de acercarme a esa imagen que tenía en mi mente, a donde yo quería llegar, ¿no? Ha sido un sueño para ella, para Aida. Quédense con esos nombres, Aida Ballman, Ken Appledorn, porque yo creo que esta película, sobre todo con su estreno mundial, va a dar mucho de qué hablar. No sé, eso esperáis vosotros también, ¿no? Claro que sí. Bueno, esperemos. ¿Cómo va esa distribución internacional? Porque yo no sé si preguntaros por fecha de estreno en España, porque la cosa está un poco mal, ¿no? Sí, en España es complicado. Bueno, aún así, pues estamos hablando con mucha gente, pero bueno, concretarse, todavía no hay nada al 100%. Por ahora tenemos fechas fuera, la del 28 en Londres, y recientemente hemos conocido que también uno de los festivales más importantes de cine español, el de Toulouse, también quiere contar con la película, con lo cual prácticamente de Londres iremos a Toulouse a presentarla al mercado francés. Y seguramente después de ahí vayamos a Los Ángeles, es decir, la distribución internacional por ahora no nos podemos quejar, y esperemos que eso se vea reflejado en el interés que pueda mostrar España en la película. Con ese casting un poco internacional en el que están Ken y Aida, esa vocación la teníais desde los inicios, ¿no? Sí, era una película que desde que se escribió el guión no concebíamos rodarla si no era en inglés, por el tipo de historia. Es un cuento que pretende no estar ubicado en ningún sitio, que no fuese en ninguna parte. En el momento en que los actores hablan en español y con un acento y tal, ya lo estás irremediablemente ubicando, mientras que el inglés es el latín de nuestro tiempo y funciona como esa lengua universal, ¿no? Ya sabemos cómo llegó Aida hasta este cuento, hasta esta fábula y ese sueño que fue hacer la película, pero ¿cómo llegó Ken? Bueno, yo llegué a través de Laura Alvea, la verdad. A través de uno de los directores, porque había hecho varios cortos en la Escuela de Cinematografía de Sevilla. Y a través de uno de sus alumnos me he enterado que había una película que estaba grabando y que estaban buscando gente que hablaba inglés. Entonces hice una prueba y a los 6 meses pues me devolvieron la llamada y me he enterado. ¿Tanto tardamos? Sí, un poquito. En esos 6 meses te dio tiempo a aprender inglés, ¿no? Que... Bueno, en inglés o venía ya con... Él viene de Michigan. Eso, para entenderlos. ya viene con el inglés traído de casa, ¿no? Sí. Eso sí. Soy norteamericano para los que no sabían. Soy de Michigan. Norteamericano de Michigan en Sevilla. Sí. Buena mezcla, ¿no? Sí, bueno, es que llegué aquí hace 10 años, me he enamorado de Sevilla y de mi marido y decidí venir para acá para vivir. Este cuento, esta fábula, pretende transmitir muchas cosas al espectador, pero yo creo que sois vosotros, ¿no?, los que tenéis que decir y contar algo acerca del argumento de la película, si es que queréis contar algo. Eso siempre lo decimos aquí. Sois vosotros los que podéis dar alguna pincelada o no. Bueno, sí. De todas formas, es una película que siempre, pues, el que la hace prefiere que el espectador la viva y la viva lo más virgen, lo más página en blanco posible y que se deje llevar. Lo que sí que es un viaje de la luz a la oscuridad. La película empieza como un cuento muy en positivo, muy feliz, en colores cálidos y muy happy, pero poco a poco, a medida que se va desarrollando la relación entre estos dos personajes, pues pasa un poco como no nos engañemos, como suele pasar en la realidad con muchas relaciones, no con todas, claro, pues que la cosa se va deteriorando y se van descubriendo los aspectos oscuros de lo que significa mantener una relación, de manera que ese cuento feliz va cada vez más entrando en la oscuridad y toca mucho más con la tradición de cuentos europeos, que si uno lo piensa, los cuentos son muy oscuros. Si uno piensa en cuentos como Caperucita y tal, son terribles. Un lobo le rajan la barriga, sacan de ahí dentro una niña. Eso si uno lo piensa es si uno piensa tremebundo. en Hansel y Gretel, dos Ya ni niños te cuento. abandonados en el bosque, ¿no? Sí, que matan a una señora mayor metiéndola en un horno porque ya ella había pensado comérselos. Es todo muy truculento, ¿no? Y nuestro cuento empieza más
por hacer una comparación absurda, más rollo Disney, más positivo, pero poco a poco va entrando en ese lenguaje del cuento oscuro. Y finalmente ese es además el eslogan que estamos utilizando, ¿no? Un oscuro cuento de hadas. Vale, pregunta de nota para los actores, ¿eh? ¿Cuánto hay de sufrimiento para actores que se meten en la piel de personajes de cuento? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Venga, Aida. ¿Cuánto? Pues yo creo que es difícil de medirlo, pero yo me metí tanto en el personaje que 2 meses después todavía me daba cuenta de que tenía gestos que no eran míos, que eran del personaje. Y decía, ay no, esto lo tengo que ir quitando, tengo que volver a ser yo. O sea que fue un proceso tan largo de entrar en el personaje, de ir descubriendo cosas nuevas de él, de cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, que el boom de ese momento, digamos, fue el rodaje, y luego todo lo que vino después fue como el irme quitando capas para volver a llegar a ser yo. Y eso fue muy interesante, nunca lo he vivido de una manera tan intensa. ¿Y en el caso de Ken? Yo creo que era más, en mi caso, era como el peso de la película, yo creo que lo lleva ella, era más escuchar a ella y responder a lo que hacía ella. Eso era mi trabajo. Mi trabajo era un poco más espontáneo en ese sentido, de que ella llevaba el peso, como en muchos casos, la mujer lleva mucho peso últimamente en las casas, y el hombre tiene que escuchar y responder y no sabe por dónde ir, quiere agradecer a ella, quiere hacer que ella esté feliz. Es el caso de mi personaje dentro de la película. También yo creo que, perdona, Sí. una de las dificultades en este caso, y a lo que se refiere Ken en parte, es porque nosotros hicimos con Ken, su personaje está muy cercano a él, su personaje es muy como es Ken en la vida real, mientras que Aida sí tuvo que irse a un extremo muy opuesto, ¿no? Su personaje no tiene nada que ver. De hecho, mucha gente ve la película y luego conoce a Aida y dice, no es la misma persona. Pues sí. Aida sí tuvo que hacer un viaje tremendo interpretativo, mientras que Ken, el desafío precisamente estaba en ser él mismo, que también es muy difícil. Desde luego que sí, y sobre todo interpretarlo de cara al espectador. Pero bueno, cuando hay tanto material sensible y además tanto dinero, ¿no?, de presupuesto para hacer una producción, porque ¿cuántos millones os habéis gastado? No lo sé, eso habrá que preguntarle a nuestros abogados y a los productores de la película. Los que llevaban las cuentas, porque y además lo digo en serio, cuando uno quiere dirigir una película y también es productor, una de las cosas que tiene que intentar borrarse es el chip de cuánto me estoy gastando, porque entonces te autocensuras mucho. Y precisamente la labor del director es la de crear e intentar pensar poco en el dinero. Pero yo te digo, se ha gastado poco. Que no sé si nuestros oyentes podían captar la ironía, ¿no? Porque sí que ha sido una película rodada en poco tiempo y con poco presupuesto, ¿no? Sí. Con bastante poco, pero ya te digo, intentando de todas formas que eso no se viese en pantalla. Desde luego que no se nota. Y eso lo van a poder comprobar los que asistan a esa premiere internacional dentro de unos cuantos días, dentro de unas cuantas horas, en Londres. Buen escaparate es esa semana de cine español, también la de Toulouse. De la misma forma que es un buen escaparate también el Festival de Venecia, ¿no?, donde vosotros como directores tuvisteis ya una experiencia, ¿no? Sí, con nuestro primer cortometraje tuvimos la fortuna de que fue un corto que fue bastante bien. Bueno, estuvo en Venecia, estuvo en Sitges, en Nueva York, estuvo prácticamente en todos los festivales que conocíamos. Tuvimos mucha suerte con ese corto, funcionó muy bien y la experiencia en Venecia fue fantástica. Allí, de hecho, fue donde empezaron a gestarse futuros proyectos, de los cuales finalmente germinarían cosas como esta película. Relojes de arena era ese cortometraje, ahora es un largometraje. ¿Habéis notado mucha diferencia al cambiar de formato? ¿O es que la historia lo pedía también? Sí, es muy distinto. Es muy distinto plantearte contar una historia a todos los niveles. Has hablado antes de dinero. Evidentemente, levantar un cortometraje con un presupuesto no tiene nada que ver con levantar un largometraje, aunque sea de bajísimo presupuesto, que en nuestro caso estaba más en la labor de guión, de decir pocos personajes, pocos espacios. Pero así todo, por más que uno diga voy a intentar que esto sea barate, un largometraje es muy fácil que se te vaya de las manos.
Bueno, Por suerte no fue el caso. vamos a plantear una pregunta y no quiero que la respondáis vosotros, sino los que vayan al cine. ¿Qué ocurre cuando uno escribe 1212 cartas? I do hope you'll write back. With love from... Bueno, parece que pegan a la puerta. Esta película forma parte de este interés de hacer cine con vocación internacional rodado en Andalucía. Casi todo el equipo es andaluz, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aparte de Ken, que viene de Michigan. Sí, sí, bueno, pero él es andaluz de adopción. Él también cuenta como andaluz. Es un andaluz de Michigan. Hasta los andares. Bueno, y Aida, que es alemana, pero también ya es nuestra, nacida en Canarias, pero nuestra también, ¿no? Andaluza. Sí, sí, sí. Sí, yo me siento mucho más de España que de Alemania, la verdad. Pero es importante ahora, ¿no? Establecer lazos de complicidad entre creadores, que todo el mundo lo está pasando mal, pero es un momento de echarse una mano al otro, ¿no? Sí, sí, y yo personalmente, yo no sé en otros medios, pero en el que me muevo, en el audiovisual, es increíble, porque cualquier proyecto necesitas que alguien te eche una mano como sea a la desesperada y todo el mundo levanta la mano. Hay una complicidad, una camaradería entre los que hacemos cine y televisión, por lo menos aquí, en Andalucía, pero imagino que será algo extrapolable a toda España. Uh-huh. Esta película tiene su espacio en Facebook, estáis en todos los canales, pronto llegaréis a todos los canales de exhibición, de distribución, pero yo quiero conocer algo más, algo mejor a los protagonistas. ¿Dónde puedo seguir viendo yo a Aida Ballman? Pues también en Facebook, en Blogspot, también tengo una página web, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, estoy en muchas partes. ¿Y proyectos? ¿Proyectos de cine, teatro o televisión? Sí, ahora tengo más proyectos de cine que de teatro y televisión, pero todavía no están confirmados, entonces bueno, se irá viendo. Del teatro seguimos hablando con los dos que siguen en nuestros estudios de Radio Nacional de España en Sevilla, porque creo que tanto José Ortuño como director como Ken vas a estar como actor, ¿no? En un proyecto de teatro. Sí, ahora mismo estamos montando la obra de teatro Esperando, que tiene algo que ver con Esperando a Godot, y estamos en el microteatro, en el Teatro Mínimo de Sevilla, todos los viernes y sábados durante el mes de septiembre estamos. Ajá. ¿Qué interpretas? Venga, vamos a decírselo. ¿A quién interpreta Ken? Y yo a Godot. Godot Hergot. O sea, que Godot llega. Esa es la premisa de esta obra. ¿Qué pasaría si Godot llega finalmente? Llega tarde, pero llega con la cara y la voz de Ken Appledorn. ¿Cuál fue el primer contacto con las tablas de vosotros? Es que a nosotros nos interesa mucho el cine, pero es que también nos gusta mucho aquí en Radio Nacional de España el teatro. ¿Cuál fue ese primer contacto con un escenario? Yo con 5 años, con Peter Pan. Hice uno de los niños perdidos en Peter Pan. Pues y la verdad, lo pasé muy bien. ¿Tienes ese recuerdo vivo? Sí, súper vivo. Digo, a mí me acuerdo perfectamente y desde entonces yo no quería parar. La verdad, yo me acuerdo, mi primer contacto era con el cine, era escondiendo dulces y caramelos y palomitas en los bolsillos porque no teníamos dinero para comprar cosas para cuando entráramos en el cine. Yo creo que yo estaba más feliz con los caramelos que con el propio cine, pero yo lo pasé bomba, la verdad. ¿Y en el caso de José? Bueno, yo empecé precisamente escribiendo teatro. Yo estudié dramaturgia en la escuela de Madrid y en Londres, y prácticamente yo empecé en esto escribiendo teatro, estrenando teatro, y de hecho como me fue bastante bien escribiendo teatro, fue cuando empezaron a llamarme para escribir pues televisión, cine, pero yo es que desde que tengo uso de razón recuerdo estar escribiendo teatro. Es algo que siempre hago. Siempre estoy elucubrando alguna historia para poner sobre las tablas. De hecho, tanto con Aida como con Ken ya he trabajado en el teatro. Con Aida el año pasado estrené una obra y ahora estamos con Esperando con Ken. Siempre estoy haciendo teatro. Se necesita complicidad, ¿no? Sí, mucho. Fue tan maravillosa la experiencia de la película que luego los cogí y les dije, con vosotros también tengo que pasarlo bien haciendo teatro, y una gozada. ¿Y esa primera vez en el teatro, Aida, la tienes presente? Bueno, en mi caso fue un poco más complicado porque en el sitio que nací, El Hierro, hay muy poca población, había muy pocos talleres con relación al teatro o a la cultura y al arte en general,
y mis padres aparte no tenían televisión, aquí no hay cine, entonces pues yo siempre tuve mucho interés por las artes escénicas, entonces fue todo un poco por probando cosas yo misma, ¿no? Y teniendo esa inquietud. Y luego la decisión de ser actriz fue más bien una cosa racional que algo que yo haya vivido de verdad. Pero lo tenía tan claro de que ese era mi camino, que eso era lo que yo quería hacer de mayor, que me parece que acerté. Acertó. Bueno, eso lo van a poder comprobar los que disfruten de esta película, que podéis pronunciarlo vosotros en inglés, porque claro, con mi acento castellano de Málaga no me va a salir muy bien, pero a un chico de Michigan le saldrá mejor que a mí, ¿no? The Extraordinary Tale. Yo mismo soy incapaz de pronunciarlo también. No me lo puedo creer si tú eres el director junto a Laura Alvea. Pero no somos de Michigan. José como Ken. Ortuño. Oye, ¿y The Times Table? ¿Eso es una coletilla? Sí, o...? es una coletilla. Vale. Sí, es una coletilla. ¿Nos la guardamos y lo dejamos como el cuento extraordinario? Sí, Sí. sí. Y el que vea la película, normalmente uno se suele dar cuenta de la coletilla después de ver la película. Ujú. Suele ser una frase que está ahí, pequeñita, que nadie ve, y cuando acaba la película dice, ah, por eso está ahí esa frasecita. Bueno, que lo descubra todo el mundo. Aida Ballman, que en Apple Door, protagonistas de esta película dirigida por José Ortuño y Laura Alvea. Gracias a los tres por pasar por los micrófonos de Radio Nacional de España, de Radio Exterior de España. Muchas gracias a ti. Y gracias también a nuestro compañero Paco Moreno en Sevilla y aquí a nuestra compañera Mercedes García, aquí en la Casa de la Radio. Suerte en Londres. Pues muchísimas gracias. Un Gracias. abrazo. Hasta luego, gracias.